Saludos. Yo soy pasado, presente y futuro del fútbol, y hoy les presentaré los resultados del partido de la International Champions Cup y la ida de la segunda fase de clasificación para la Europa League. Comencemos. En el partido de la International Champions Cup, Atlético de Madrid de España derrotó al Arsenal de Inglaterra en penales. El marcador de los 90 minutos terminó con empate a un gol. La posesión se la llevó el Arsenal, con un 61%. El Atlético tuvo 12 tiros, con 4 al arco, mientras que el Arsenal tuvo 14 tiros, con 6 al arco. El gol de Atlético fue por parte de Luciano Vieto, al minuto 41, y el gol del Arsenal fue por parte de Emile Smith-Rowe, al minuto 46. Y ya en penales, el Atlético se impuso 3-1, así llevándose los 3 puntos. Debido a que en la Europa League son múltiples partidos, solo seré breve en los resultados. Ya en la segunda fase de clasificación de la UEFA Europa League, primero, en la ruta de campeones, The New Saints de Gales, de local, derrotó a Lincoln de Gibraltar, por un marcador de 2-1. Luego, el Torpedo Kutaisi de Georgia, de local, derrotó al Víkingur de Islas Feroe, por un marcador de 3-0. Luego, Zrinjski de Bosnia-Herzegovina, de local, empató contra el Valletta de Malta, con el 1-1 final. Luego, el Santa Coloma de Andorra, de local, sorpresivamente derrotó al Valur de Islandia, con un marcador de 1-0. Luego, el Subjeska de Montenegro, de local, cayó ante el Alashkir de Armenia, por un marcador de 0-1. Luego, el Dudlange de Luxemburgo, de local, derrotó al Grita de Kosovo, por un marcador de 2-1. Luego, Spartaks Jurmala de Letonia, de local, derrotó a la Fiorita de San Marino, por un aplastante 6-0. Luego, Apoel de Chipre, de local, derrotó al Flora Tallinn de Estonia, por una goleada de 4-0. Por último, el Olimpija Ljubljana de Eslovenia, de local, goleó al Crusaders de Irlanda del Norte, por un marcador de 5-1. Luego, en la ruta de la liga, el Molde de Noruega, de local, goleó al Lasi de Albania, con un marcador de 3-0. Luego, el Atalanta de Italia, de local, sorpresivamente empató ante el Sarajevo de Bosnia-Herzegovina, con un marcador de 2-2. Luego, el Zalgiris de Lituania, de local, derrotó al Vaduz de Liechtenstein, con un marcador de 1-0. Luego, el Kairat de Kazajistán, de local, sorpresivamente derrotó al AZ Alkmaar de Holanda, con un marcador de 2-0. Luego, el Aberdeen de Escocia, de local, empató con el Burnley de Inglaterra, con un marcador de 1-1. Luego, el Partizan de Serbia, de local, derrotó al Trakai de Lituania, con un marcador de 1-0. Luego, el Balzan de Malta, de local, derrotó al Slovan Bratislava de Eslovaquia, con un marcador de 2-1. Luego, el Nordsjælland de Dinamarca, de local, derrotó a la AIK de Suecia, con un marcador de 1-0. Luego, el Rudar Belenge de Eslovenia, de local, cayó ante el FCSB de Rumanía, con un marcador de 0-2. Luego, el Hapoel Haifa de Israel, de local, empató con el FH de Islandia, con un marcador de 1-1. Luego, el Dundalk de Irlanda, de local, empató con el AEK Larnaca de Chipre, con un marcador de 0-0. Luego, el Gornik de Polonia, de local, cayó ante el Trenčín de Eslovaquia, con un marcador de 0-1. Luego, el Maccabi Tel Aviv de Israel, de local, derrotó al Radniki de Serbia, con un marcador de 2-0. Luego, el CSKA Sofia de Bulgaria, de local, derrotó al Admira Wacker de Austria, con un marcador de 3-0. Luego, el Spartak Subotica de Serbia, de local, derrotó al Sparta de Praga de República Checa, con un marcador de 2-0. Luego, el Leipzig de Alemania, de local, derrotó al Häcken de Suecia, con una goleada de 4-0. Luego, el Stjarnan de Islandia, de local, cayó ante el Copenhague de Dinamarca, por un marcador de 0-2. Luego, el Ufa de Rusia, de local, empató contra el Gonzale de Eslovenia, con un marcador de 0-0. Luego, el Tobol de Kazajistán, de local, derrotó al Pionik de Armenia, con un marcador de 2-1. Luego, el Jagiellonia de Polonia, de local, derrotó al Río Ave de Portugal, con un marcador de 1-0. Luego, el LASK de Austria, de local, derrotó al Lillestrøm de Noruega, con un marcador de 4-0. Luego, el Honvéd de Hungría, de local, derrotó al Niederkorn de Luxemburgo, por un marcador de 1-0. Luego, el Osijek de Croacia, de local, cayó ante el Rangers de Escocia, con un marcador de 0-1. Luego, el B36 de Islas Feroe, de local, cayó ante el Besiktas de Turquía, con un marcador de 0-2. Luego, el DAG de Eslovaquia, de local, cayó ante el Dinamo Minsk, con un marcador de 1-3. Luego, el Ventspil de Letonia, de local, cayó ante el Bordeaux de Francia, por un marcador de 0-1.
Luego, el Željezničar de Bosnia-Herzegovina, de local, cayó ante el Apollon Limassol de Chipre, con un marcador de 1-2. Luego, el Viitorul de Rumanía, de local, empató con el Vitesse de Holanda, con un marcador de 2-2. Luego, el St. Gallen de Suiza, de local, derrotó al Sarpsborg de Noruega, con un marcador de 2-1. Luego, el Dinamo Brest de Bielorrusia, de local, derrotó en un partidazo a Atromitos de Grecia, con un marcador de 4-3. Luego, el Sevilla de España, de local, derrotó sin problemas al Ujpest de Hungría, con un marcador de 4-0. Luego, el Shakhtar de Bielorrusia, de local, empató con el Lech Poznan, con un marcador de 1-1. Luego, Hibernian de Escocia, de local, derrotó a las Teras de Grecia, con un marcador de 3-2. Luego, el Chikura de Georgia, de local, empató con el Maribor de Eslovenia, con un marcador de 0-0. Luego, el Genk de Bélgica, de local, goleó al Forest de Luxemburgo, con un marcador de 5-0. Luego, el Djurgårdens de Suecia, de local, empató con el Mariupol de Ucrania, con un marcador de 1-1. Y por último, el Hajduk Split de Croacia, de local, derrotó al Slavia Sofía de Bulgaria, con un marcador de 1-0. La vuelta para definir los clasificados, serán el 31 de julio, y el 2 de agosto. Y bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse, y bueno, adiós.